Mientras tanto me quieren hacer alguna pregunta, me consultan. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Sí, dime. ¿Hace falta escribirlo bien, o sea, tenerlo como en la carpeta a estos ejercicios? Mirá, ahora escribilo en una hoja, suponete, dice metales alcalinos, B. Entonces ponele A, ¿cuál es la respuesta? B. ¿Sí? Y enseguida yo subo esto mismo escrito, el dibujito de la tabla y el enunciado, en un Word, como una tarea que entregar, tabla periódica. ¿Sí? Vos descargás ese archivo, ya le pones el nombre y el apellido y completás solo las letras de las respuestas, porque solamente tienen que escribir las letras. Pero para que ya lo tengas, ahora lo van resolviendo en una hoja, sin copiar el enunciado, y ya después lo pasan. Y ese es el que vos vas a guardar en la carpeta, el que me entregues. Ok, Que te vas a poner en perfecto. la plantilla con el enunciado y te queda resuelto. Gracias. De nada. La idea es que todos lo tengan bien porque lo vamos a revisar. ¿Quién puede ser que tenga alguna duda? Algún alumno que no esté conectado en este momento y tenga que primero ponerse a ver el tema y después resolver lo que hay que entregar. Profe, le hago una Sí. pregunta. En los incisos como el D, el E, el G y el I, que dice elementos, ¿cuántos tenemos que poner? ¿Cómo? Perdón, que estoy leyendo el chat. Ustedes no se dan cuenta que estamos en el chat. Que pone que hay que ser ya. Es corto el ejercicio. ¿Qué me preguntaron? Perdón. Yo le pregunté, en los incisos como el D, el E, el G y el I, ¿qué cantidad de elementos hay que poner? El D, ¿qué más dice? Bueno, en el D dice representativos del bloque P. Todos. Ah, todos. Bien. Claro, en algunos casos va a ser uno solo y en otros casos va a ser más de uno. Entonces hay que poner todos los que sean metales alcalinos. Cuando dice un elemento con la configuración, sabemos que es uno. Pero si dice lantáneos, todos los que sean. ¿Sí? Puede ser uno o más de uno. Bueno, gracias. Y esperen que iba a leer justo el del chat. En el E sería el C. Elemento con su capa F parcialmente ocupada. Tiene que ser el E un elemento de transición interna. Elementos de transición interna. Los que completan los electrones en el subnivel F son los de transición interna. Como les mostré en la primera foto, a ver. Miren, los representativos eran el 1 y el 2 y del 13 al 18. Estos terminan, el 1 y 2, el electrón diferencial está en el subnivel S, del 13 al 18 el electrón diferencial está en el subnivel P, estos del medio, ¿sí? Del 3 al 12 son elementos de transición y van completando el subnivel D, del 1 hasta que en este grupo 12 terminan en D10. Y los de transición interna van completando los F. Fíjese, sería F1, F2, F3, 4, 5, hasta llegar al F14. O sea que lo tengan incompleto significa que no puede ser ninguno de estos dos elementos que les estoy mostrando acá. Porque ahí completarían los orbitales del subnivel F. Tienen que ser alguno que tenga
electrones en el subnivel F, pero no estén completos los orbitales. ¿Sí? Bueno, ahí siguen resolviendo. Profe, si dijera que estén completos, podría ser el C. Pero el C no es, el C, lo que te estaba diciendo, es que no es de transición interna. O sea, que te diga que tiene... Oh, se me corrió. ¿Qué pasó? Que diga que tiene subcapas parcialmente ocupadas en el F, ¿sí? Tiene que ser de transición interna. En los elementos de transición interna recién se empiezan a llenar los electrones en el subnivel F. O sea, el A. O sea, Fíjate sería la la letra. configuración electrónica de C. Bien, bien. A ver si tiene... Profe, una pregunta. Sí, ¿Los lactínidos son los de transición interna a la primera fila? la segunda. La segunda. La primera son los lantánidos y la segunda los actínidos. Que Ah, ven bien, que hay porque yo uno, tengo- hay uno de cada uno, digamos. Ah. O sea, que ven que en un inciso pregunta uno de ellos y en otro pregunta todos los que tienen electrones en el subnivel F. Profe, en el inciso J, el de abajo, no lo alcanzo a ver. J dice gases nobles. ¿Y el de abajo? K, elementos alcalino-térreos. Gracias. Profe, ¿puede poner el práctico? Está silenciada, profe. Disculpame. Decía que toqué sin querer y finalizó la presentación. Ahí está. Bueno, ¿cómo van? Profe, ¿Sí? en el punto B hay un elemento que tiene una configuración más externa D7S2 o son dos elementos distintos. Fíjense, tiene que ser de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Sí, Tiene que ser en este grupo. ¿Cuántos hay? hay 4 ahí. Pero ¿cuáles marca? Ah, Solo el H. claro. Nosotros tenemos Claro, que solo el indicar H. los que están marcados ahí en la tabla. Ah, Entonces bien, nosotros, acuérdense, para esto sí tenemos que saber lo que estábamos viendo recién con las letritas. Vieron que yo se los ubiqué, entonces acá tenemos S1, S2. Entonces empieza a llenar acá. D1, D2, D3, porque empiezan a llenarlos desde el periodo 4.
porque antes llenan S1, S2, los P hasta 6, y desde el periodo 4 acá se empiezan a llenar los D. Bien. Gracias, profe. De nada. Entonces, que cumplan esta característica, tener esta configuración externa, pero que estén, sería en este grupo, pero son las letras que están ahí mencionadas. Lo que pasa que de algunos, cuando hable, por ejemplo, de representativos, bloque P, miren todos los bloques P que tenemos. En este caso hay uno solo, por eso a veces o uno, y a veces puede ser más de un elemento. Profe, ¿me puede hacer recordar cuáles eran los actínidos? Lantánidos y actínidos, esta segunda fila de transición interna. Gracias, profe, gracias. Ah, y les voy a hacer una aclaración. No vale pasarlo en el grupo de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp paralelo, sin profesora. Que trabajen los que no están. No, es re fácil. tenemos. No tienen grupo. Segunda fila. Deja, no te guardes las cosas. Si no pasa nada. Ya todo lleno de cosas de tu bebé. Pues mira, teñido. Listo. Profe, y si lo terminamos, ¿qué hacemos? ¿Ya terminaron? Bueno, avísenme Me cuando falta el terminen B, y... profe. Bueno, Claro, el B yo tampoco lo puedo hacer. el B, pero si les mostré cuál era. Ah, sí, lo es, el H. El H. Acuérdense, cuentan así. Sería después del... ustedes tienen que tener muy en cuenta la configuración electrónica. Entonces, después del 4S2 se llena los 3D. Entonces, acá sería 4S1, 4S2, 3D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H. Bueno, pero contestando lo que me dicen en el chat, ¿por qué piensan que va a estar mal? Bueno, ¿quieren que lo revisemos así rápidamente? Bueno, vale, profe. ¿Cuántos son los que han terminado? Los que están haciéndolo. Yo ya terminé. Yo también ya Yo terminé. también ya terminé. Yo también. Yo también. Yo también. Bueno, muy bien. Bueno, revisemos. A ver,
Metales alcalinos. El B. B. B, bien. El B ya sabemos que es el H. C, lantánidos. ¿Quién es? ¿Ah? A, bien. Elementos representativos del bloque P. F, C, I, P, G. C y G. Bien, son 4. Elementos con subcapas F parcialmente ocupadas. A y D. Bien. Los halógenos. I, I solamente. G, elementos representativos del bloque S. B y J. B, J. B y J. Actínidos. D, D. D. D, Elementos de transición. K, K, H, K, Y. K, H, I, K, H y E. Muy bien. Gases nobles. G, G. G. Alcalino terrio. J. J. Bien, bueno, vieron que era re fácil al final. ¿O no? ¿Ya lo tienen bien? ¿Alguien tiene alguna duda o ha contestado algo diferente? No, profe, En no hay el duda. C es solo A. Bien, hago una pregunta, esto no lo tienen que entregar. Si yo selecciono los elementos representativos del tercer periodo, ¿cómo los podríamos ordenar en función creciente de la energía de ionización? La energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. ¿Cuáles serían esos elementos representativos que voy a ordenar? Y sería El argón, el cloro. Del tercer D, F, I. O sea que por ahí puede ser que todavía no sé, no hemos ni pensado, ¿sí? Ejercicios para el examen, pero puede ser que, supónganse, que se les dé así alguna tabla y tengan que seleccionar una opción correcta, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, B es un metal alcalino. G es un halógeno, entonces bueno, eso está mal, ¿sí? Entonces de ahí ustedes seleccionen cuál es la correcta. Entonces esto que hemos hecho acá puede estar así en varias opciones y ustedes seleccionar una opción correcta, ¿sí? O si quiere el de mayor, el elemento, ¿sí?, representativo de mayor energía de ionización es, o si quieren algo más acotado, el elemento representativo del tercer periodo, como estábamos viendo recién, de mayor energía de ionización, ¿cuál es? El elemento 1. ¿Cuál es el de mayor energía de ionización del tercer periodo? El I. El I. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí puede ser que lo podemos ordenar así, se me ocurre, ¿sí? Las opciones, ¿sí? Así que lo más importante es que ustedes tengan así hecho un resumen con las variaciones de la tabla periódica, que se hagan un resumen con un poco más completo del que les mostré yo así en la primera diapositiva. A ver dónde estaba. ¿Sí? Digamos a este.
Este puede ser un resumen y seguir agregándole lo que necesite, ¿sí? ¿Qué le faltaría acá? Supónganse, escribirle lantánidos, actínidos. O sea, bueno, acá no lo preguntaba, ¿sí? Por eso yo no lo escribí. Y así algún resumen con las variaciones, que lo tienen en el apunte, ¿sí? Lo tienen en la presentación que ya le subí a la profesora. Y bueno, no se preocupen que ya después también vamos a hacer algún ejercicio que integre estructura y tabla periódica, ¿sí? Para repasar para el examen. ¿Han entendido esto que hemos hecho hoy? Sí, profe. Sí, profe. Es fácil, Sí, ¿o no? profe, entendió. Bueno, entonces enseguida les subo el archivo, así ustedes responden y ya les queda completa la actividad. Profe, perdón, ¿cuándo sería el examen? El examen está, la fecha tentativa, vamos a decirlo así, es el 18 de septiembre. Pero nos faltan ver varios. Nos falta ver fórmulas químicas, estequiometría de composición y enlaces químicos. 3 temas más nos faltan ver antes del parcial. Ya la semana que viene vamos a empezar a ver fórmulas y practicar, ¿sí? Yo les voy a subir la guía de aula resuelta, porque es muy simple la guía de aula. Yo después les quiero que hagan, como les dije, el cuestionario y que en otra clase después de la explicación practiquen así, si yo les doy un cuadro y todas las fórmulas, son distintos tipos de compuestos que vamos a ver, si ustedes tienen que reconocer todos esos tipos de compuestos, ¿sí? Nombrarlos o formularlos. Profe, ¿cómo se llaman los temas que hemos visto hasta ahora? Hemos visto estructura de la materia, que lo vimos en 2 partes, estructura atómica y estructura electrónica, ¿sí? Y después hemos visto sistemas materiales y tabla periódica. Gracias. Los ejercicios que hemos resuelto hoy, se los voy a subir así como están en un archivo en PDF, que ya están las respuestas, digamos, ¿sí? Todo lo que hemos hecho hoy. Menos ese último, que la idea es que ustedes trabajen. Ese último no va a estar resuelto. El resto sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero de Sí. la práctica de laboratorio. Sí, pero lo mejor es que se lo preguntes a la profe Susana, porque ella es la que ha dado la tarea. Pregúntame igual a ver si yo te puedo responder. La verdad que yo no he visto esa tarea, pero si es como recién más conceptual lo que hay que hacer, sí te puedo responder. Sí, tenía la duda sobre el alcohol en gel, porque Sí, me eso, dejó ¿qué la pasó? duda. Que decían que no lo podían ver. ¿Qué pasó? ¿Que es un video separado? ¿O está en el mismo video? Yo vi un solo video. No, Sí, había yo lo pasado un pude ver. video sobre un ejercicio y no se podía abrir. Y hasta ahora no lo puedo Mm. abrir yo. O sea, he hecho todo el ¿Pero trabajo qué tienen práctico que menos hacer? ese video. ¿Pero qué tienen que hacer con el alcohol en gel? No sé, o sea, ni siquiera sé de qué se trata el video. Explicar qué tipo de mezcla es. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo A mí me describirían? pareció homogénea hasta que vi las burbujas de aire. Ahí me entró la duda.
exactamente. Ese es el tema, que se ven las burbujas. No es homogéneo. Va a quedar siendo Pero heterogéneo. cuando nosotros, digamos, lo que pasa es que cuando nosotros nos colocamos alcohol en gel, se ve homogéneo. O sea, el alcohol en gel tendría que ser una mezcla homogénea. Tendría que, en reposo debería verse como un gel, sin burbujas de aire. Quizás todos los que tienen alcohol en gel acaso se les ve como burbujas. Sí. Sí, a mí sí, profe. A mí no, profe. A mí yo tengo uno que es homogéneo. Bueno, entonces, si tienen que clasificarlo, yo creo que yo agregaría una foto de mi alcohol en gel. Si quieren se lo pregunto a la profe Susana y después lo escribimos en el grupo. Pero yo creo que la forma de justificarlo sería según lo que vos puedas distinguir. Si yo en mi caso tengo un alcohol en gel que no se distingue en los componentes, o sea, los componentes del alcohol en gel, ¿sí? Que son alcohol, lleva un aditivo que se llama carbopol, que junto con otro que se llama trietanolamina, hacen que se forme el gel, tiene un poco de agua destilada, ¿sí? Todos esos componentes hacen que sea una mezcla. Si no se distinguen los componentes, es homogéneo, ¿sí? Pero bueno, el aire, como ustedes dicen que tiene burbujas, en realidad no es un componente del alcohol en gel. Eso debe haber sido un problema del llenado, ¿o no? Puede ser. Entonces podemos aclararlo esa parte. Podemos decir que es homogéneo, una mezcla homogénea y aclarar que las Que, burbujas no son parte de la mezcla. o claro, o que al estar, o que los componentes de estar mezclados con burbujas de aire hace que se vea heterogéneo. Bueno, ven, acá otro de los chicos dice que puede, que cuando ustedes cuando usted lo pones al alcohol, se ve homogéneo, ¿sí? Y en la botella lo ven, o en el envase lo ven heterogéneo. Pero ¿cómo es en realidad? Es homogéneo. Si usted lo pones y se ve homogéneo, es como dicen ustedes, hubo ahí un problema en el llenado que le quedó aire al recipiente, pero el alcohol en gel en sí es una mezcla homogénea. Bueno, yo trabajo en una escuela técnica y nosotros hacemos alcohol en gel. Tiene que quedar homogéneo. Es más, nosotros le ponemos colorante al alcohol en gel. Entonces, bueno, en un principio sí, cuando lo envasan se ven las burbujas, pero después, supóngase que yo lo guarde en un armario, al otro día ya no se ven las burbujas. Se ve homogéneo. ¿Cuándo podría quedar heterogéneo? Si alguno de los componentes no se ha disuelto correctamente. Yo lo pondría homogéneo y lo aclararía si veo otra cosa y cuál puede ser la causa. Y lo pueden aclarar con una foto. Bueno, gracias, profe. La profe les dio una foto, porque me dicen el de la profe sería heterogéneo. Sí, ella en el video en realidad lo muestra el que tiene ella y tiene burbujas. Ah, entonces ella les muestra y les dice que clasifiquen ese alcohol en gel. Claro, el del envase de ella nos muestra. Bien, entonces, claro, porque lo que me dicen que algunos no pueden ver el video. Bueno, lo consultamos para que no les queden dudas y lo escribo en el grupo. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. De nada. Profe, Bueno. ¿y no sería un coloide como la gelatina y por tanto heterogéneo? Y los coloides están entre lo homogéneo y lo heterogéneo. Ah, Ahí bien, es gracias. en el límite.
pero nosotros no vamos a estudiar los coloides. Si bien están en el programa, no vamos a estudiarlos. Entonces vos, si a simple vista lo ves homogéneo, podríamos considerarlo homogéneo. A ver, que estoy pensando en lo que me están preguntando. Si tenés un tornillo y una tuerca del mismo material, pero vos tenés que elegir una muestra metálica. No, debe ser por la pregunta del video. Luego, unas arandelas de presión y unos tornillos. Bien. ¿Y qué les parece a ustedes? Para mí es heterogénea porque se siguen diferenciando la forma que tienen. Claro, yo puedo diferenciar los componentes por las propiedades físicas, digamos. ¿No podría ser una mezcla heterogénea de dos fases? Claro, aparte acuérdense que hay un ejemplo típico, que es cuando yo tengo agua con hielo. Si bien es el mismo componente, hay un sólido y un líquido que hacen que se vean dos fases distintas. Y eso es heterogéneo. Entonces, si ustedes pueden diferenciar los componentes, sería como lo de la tuerca y el tornillo. Es del mismo material, pero están en dos fases distintas. Y cada fase tiene sus propiedades físicas. Algunas son las mismas, sí, porque es el mismo material. Pero otras cambiarán. Pero bueno, a ver, investiguen eso. La idea es que ustedes justifiquen esas respuestas, ¿sí? Según lo que ustedes crean. Quizás no hay una sola respuesta. ¿Qué les parece? Yo les voy a preguntar más que nada lo del alcohol en gel. Para ver cómo lo clasifican, si tienen en cuenta las burbujas de aire o no. Porque ahí el aire hace que sea heterogéneo. Porque no se disuelve el aire en los otros componentes, ¿sí? Se ven las dos fases. Eso sí lo vamos a consultar. O les digo que quede a su interpretación. Si queda a su interpretación, pueden, si lo justifican, ¿sí? No se los va a poner mal. Pero yo le voy a preguntar. ¿Qué quiero decir eso con la justificación? Que por ahí yo puedo ver lo heterogéneo en el envase, como me decían ustedes, y al colocarlo se ve homogéneo. Entonces puedo concluir que en realidad el alcohol es homogéneo, porque cuando desaparece el aire se ve homogéneo. Hacer esa una justificación de lo homogéneo. O bueno, alguno tendrá un alcohol que no tiene aire. Bueno, chicos, el martes vamos a ver el tema nuevo conmigo. ¿Sí? Vamos a empezar fórmulas. Ahora ya se termina el tiempo y cuando termine les subo esa actividad para que ustedes suban la tarea. No se olviden de colocar el legajo y el nombre en cada uno de los archivos, ¿sí? Y le pregunto eso a la profesora Susana, que ella les ha dado la actividad del laboratorio en casa. Bueno, entonces por ahí, o sea, no les quiero decir algo si después lo va a corregir ella.
Por eso les digo que si bien me parece que es homogéneo, se lo voy a consultar si tienen en cuenta o no eso del aire. Bueno, profe, nos vemos el martes. Nos vemos la semana que viene, en la próxima clase. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, No, profe, nos estamos Feliz fin viendo. de semana, descansen. Igualmente, chau, chau. Igualmente, profe. Chau.